Somos 100noticias.tv, con millones de seguidores en nuestro sitio web 100noticias.tv, en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. 100% Noticias se consolida como el medio referente para los nicaragüenses dentro y fuera del país. Ahora somos 100noticias.tv en toda la bolita del mundo. ¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pinedo Ubau. Gracias por vernos por www.100noticias.tv y también en nuestras redes sociales, principalmente en nuestro canal de YouTube, 100 Noticias Nicaragua. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir el contenido, así nos ayuda a llegar a más personas y también a la monetización, que de ahí nos mantenemos. Gracias por estar acá con nosotros. No quiero hacer mucho preámbulo porque hay mucho de qué hablar con don Oscar René Vargas, quien lo tenemos acá de invitado para hablar un poco sobre el impacto de los aranceles que aprobó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero principalmente enfocados a Nicaragua. En total es habían dicho 18-19% a los aranceles impuestos a Nicaragua. Bienvenido, don Oscar, gracias por estar con nosotros, tanto tiempo de no verlo. ¿Qué tal, Lucía? Mucho gusto de verte, me alegra que te veo que te encuentras muy bien. Bueno, don Oscar, comenzamos. ¿Cómo interpretan la imposición de estos aranceles al régimen Ortega Murillo? Y que sí tiene que ver también el factor geopolítico, económico, que está motivando estas medidas. Pues no solo a Ortega, sino que pues a otros países, pero de Centroamérica es el arancel que fue más alto, impuesto. Bueno, aquí hay que verlo de dos maneras. Uno desde el punto de vista económico y otro desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico es 18% de impuestos, porque el arancel es un impuesto, y que vamos a analizar después cuáles son los efectos. Y desde el punto de vista político, demuestra de que Nicaragua siempre está en el, digamos, en la mira del gobierno del señor Trump, igual que el caso, digamos, de Venezuela. Es decir, en ese sentido, el silencio del señor de la dictadura Ortega de Murillo, que quería pasar como desapercibido y no quería crear ningún malestar, no le ha resultado. E incluso la reacción de la dictadura a este impuesto tampoco ha tenido una respuesta por parte del régimen, sino que ha permanecido callado. Es decir, el objetivo de Ortega es evitar mayores contradicciones que pueda elevar la tasa de impuestos a Nicaragua. Pero para mí lo más importante es que primero que Nicaragua está en el ojo de la administración Trump. Y en segundo lugar, que la dictadura con este impuesto no tiene ninguna, como dije yo, ninguna respuesta que dar, más que aceptar lo que está haciendo en la administración Trump, por temor a que pueda ser incrementado los impuestos. Ahora, desde el punto de vista económico, ¿qué significa esto? Aquí hay dos cosas que son importantes señalar. En primer lugar, en Estados Unidos, todas estas medidas contra diferentes, como contra los 200 países en el mundo, estos impuestos ha creado un malestar y que ha creado la sensación de corto plazo para el segundo semestre de este.
económica, es decir, de contracción de la economía. Y esta contracción de la economía tendrá un efecto del ya impuesto establecido, un efecto negativo para la economía nicaragüense. Es decir, ya que la economía nicaragüense depende no solamente del mundo comercial, sino también financiero, económico. Es decir, un proceso de recesión económica en los Estados Unidos va a significar una contracción de la economía norteamericana, pérdida de empleo. Se calcula que el número de empleados que pueden perder, de plazas de trabajo que puedan perder en el segundo semestre es de 1.200.000 empleos en los próximos meses. Es decir, evidentemente que eso va a significar que también gente de origen nicaragüense va a perder sus empleos. Y a esto le añadimos el tema migratorio, de que hay la posibilidad de que vengan de regreso aproximadamente 30.000 nicaragüenses, va a significar que en Nicaragua va a tener una caída de las remesas por el número de migrantes que se van a regresar a Nicaragua. Segundo, una caída de las remesas por el desempleo que se va a desarrollar en los Estados Unidos. Dos efectos inmediatos en el asunto de las remesas. Y que recordemos que las remesas significan alrededor del 20, en el año 2024 el 27% del Producto Interno Bruto. Si a esto le añadimos que el efecto de una recesión va a significar darse el número, es decir, el monto de las posibles inversiones extranjeras, el monto de los préstamos, de los precios y de los volúmenes de las exportaciones nicaragüenses. Estos son los cuatro pilares fundamentales de la divisas. Préstamos internacionales, inversiones extranjeras y exportaciones de Nicaragua. Si estos cuatro factores caen, la economía de Nicaragua entrará también en un proceso de recesión. ¿Cuáles serían los efectos de la recesión en Nicaragua? Aparte de la recesión de los Estados Unidos. Uno, disminución de los precios de las exportaciones del país. Pongo un ejemplo. La recesión de los años 30 en Nicaragua, a nivel mundial, tuvo el efecto en Nicaragua que el precio del café, por ejemplo, se redujo en 60%. Si antes de la crisis de los años 30 el café tenía un precio de 100, después de la crisis fue de 40. El otro producto de exportación que había en la época era el caucho. Y el caucho se redujo en un 81%. Es decir, y el otro producto de exportación de la época era la madera, que se redujo en 45%. Lo que quiero decir con estos ejemplos es que los efectos van a tener efecto en el valor de los productos de exportación de Nicaragua, que son fundamentalmente el café, el maní, la carne, etc. Es decir, estos son efectos que van a tener un valor negativo, es decir, van a disminuir su valor y por lo tanto van a disminuir el volumen total del valor de las exportaciones del país. Todos estos efectos van a tener un efecto social y político, porque se va a incrementar el desempleo por efecto de la reducción de las exportaciones, por el efecto de la reducción de la remesa, por efecto de que la política el régimen no tiene una política anticrisis, sino que va a buscar cómo reducir
Don Oscar tiene problemas de educación y salud, conexión. y por lo tanto los efectos negativos. Don Bien, Oscar tiene problemas como de conexión. Se le ha parado un poco, no sé si tiene otra red para donde usted se pueda conectar. no Eh, noté. es que se ve bastante, a veces se congela. Sí, yo no, de que yo no veo que congelo, que me congelo aquí, pues, por eso Ah, es que me, sí, pero bueno, sí, de alguna manera, pues usted estaba mencionando pues los efectos que va a tener esta medida, pues y ya ha mencionado pues ya varios rubros. Pues también me gustaría saber si con esta arancel del 18% de ese impuesto, eso es ya una señal que se acaba el CAFTA. ¿Cómo queda el CAFTA en ese caso? bueno, el CAFTA de principio hay una ruptura, de hecho, del CAFTA, porque el CAFTA implica que no nadie puede poner impuestos de lo ya establecido en el tratado. Al imponer este impuesto a las exportaciones de Nicaragua, están rompiendo digamos, el espíritu del CAFTA, aunque nadie quiera reconocer que eso está sucediendo. Pero en los hechos hay el CAFTA ha sido, digamos, superado. Esa es mi lectura, pues, del asunto. Esto implica de que países miembros o que suscribieron el CAFTA pueden hacer algún tipo de demanda internacional a los Estados Unidos, porque bueno, ya hubo un incumplimiento. Sí, pero lo que podría hacer de demanda es el Organismo Mundial del Comercio, la OMC, pero eso no va a progresar, es decir, no es un tema, no es un recurso importante. Pero yo no creo que ninguno de los otros países vaya a tener la voluntad de crear algún conflicto con los Estados Unidos. Es decir, el que podría hacer alguna demanda sería Nicaragua, pero no creo tampoco por temor a que pueda ser sancionado de manera más fuerte. Entonces todo el mundo va a aceptar que hay un hecho concreto y no va a pasar más. En relación a una ruptura del CAFTA, desde el punto de vista formal. De hecho, hay una ruptura, pero formalmente todo el mundo se va a quedar callado. Sí, lo llama la atención que en el mismo declaraciones que se da con respecto al tema de Nicaragua y en la aplicación del arancel más alto de Centroamérica, los otros países fue 10%, se detalla que es por la situación política, por el tema también de democracia. Esto, la diferencia entre ese aranceles aplicados, por ejemplo, a Costa Rica del 10%, en cambio a Nicaragua del 18%. ¿Es realmente un castigo político a Ortega? Yo creo que sí, es decir, es una advertencia a Ortega. Es decir, esto hay que tener en consideración que Ortega está cada día más aislado. Es decir, de negociar alguna situación. Voy a poner el ejemplo, el día 4 o el día 3, ya no recuerdo exactamente, la GREC publicó ese documento que 100% lo han también señalado, que implica un golpe político extraordinario, tanto desde el punto de vista internacional como nacional. Es decir, internacional, que significa desnudar a la dictadura de crímenes de lesa humanidad, que cometieron crímenes de lesa humanidad. E internamente, ¿cuál es el efecto político? Es decir, el efecto político es que yo creo que los poderes fácticos, me refiero al ejército, a la policía, no a la cúpula de las instituciones señaladas, al gran capital, a la iglesia, etcétera. Es decir, no pueden quedarse inmóviles. Va a crear o ha comenzado a crear fisuras. Incluso se pueden transformar estas fisuras en grietas entre la ruptura con la dictadura o tomar distancia con la dictadura.
Es decir, el efecto internacional es que es mayor aislamiento. Todo el mundo está consciente ahora de que la dictadura ha cometido crímenes de lesa humanidad. Está reportado. No es solamente la denuncia del periodismo nacional que lo ha hecho, no es solamente la denuncia del el señor Abreu, no solamente la denuncia en caliente que hizo la Comisión Interamericana del Derecho Humano, sino que es un proceso de análisis, de entrevistas de más de 1.600 personas, de recopilar información, etcétera, etcétera, es decir, de que es algo sostenible y por lo tanto que puede ser enjuiciado. Eso es lo que ha llegado a todas las cancillerías del mundo. Y por lo tanto, Ortega está más aislado. En la parte económica, con esta sanción prácticamente comercial del arancel, un impuesto que pone Estados Unidos del 18%, ¿qué margen de maniobra tiene el régimen Ortega Murillo? Muy poco, creo yo. Muy poco. Por eso es que es una situación, es un golpe fuerte. Porque esto está acompañado con la posibilidad de una recesión interna en el país. ¿Ya? Entonces esto hace de que el país es un país muy frágil. Depende del exterior. Yo por eso que hablo de una economía ficticia, es decir, no es los factores endógenos lo que permite el crecimiento económico del país. Lo que permite el crecimiento económico es la remesa, los préstamos internacionales, las inversiones extranjeras y las exportaciones que son limitadas. Esos son los factores que están permitiendo. Es decir, cuando habla lo siguiente, voy a explicarte una cosa que es importante. Ortega dice, hemos crecido el 4%, el 4 o 5%, lo que sea, pero 4% para redondear. Y pone como ejemplo, es decir, ese 4%, el 30% de ese 4% es producto de la remesa. Vamos para redondear lo que quiero explicar. Otro tanto por ciento es producto de las inversiones extranjeras. Y otro tanto por ciento es de los préstamos internacionales. Y estos préstamos internacionales no son para desarrollar más producción, sino para construir carreteras, etcétera, que no es creación de productos. ¿Ve? Y lo que crece el país es lo que se ha señalado en otro, digamos, y se muestra es que los bancos crecieron y que su tasa de ganancia es el 28%. Pero los bancos no crean riqueza. Los bancos son rentistas. Los bancos ganan dinero prestando dinero. Es decir, del dinero de la gente ahorrante, el banco con ese dinero presta al otro, él paga, digamos, el 6% al que invierte y le cobra al que le presta el 10 o el 12%. Ese margen del 6% es lo que permite crecer a los bancos. Es decir, pero los bancos no crean más producción, no crean riqueza, porque ellos son rentistas. Es decir, la ganancia que tienen es lo que le quitan al productor ganadero, cafetalero, manicero, azucarero, lo que sea. ¿Ya? Esa es una economía rentista que se está desarrollando en Nicaragua. Que eso no crea mayores producción. Y la prueba de ello es que los bancos no prestan más de lo que prestaban, me refiero a la agroexportación del país, no prestan más de lo que prestan. Es decir, el volumen de los préstamos del 2024 es similar a los préstamos, al volumen de los préstamos del 2017. Es decir, esto te demuestra de que el crecimiento económico no ha estado basado en un incremento en la producción de bienes del país, sino
ha sido basado en estos factores que he señalado: remesas, préstamos, inversiones extranjeras. Y ese es el drama del país que depende del exterior, de factores externos, no factores endógenos. Don Oscar, pues tomando en cuenta obviamente esta ola de deportaciones que está haciendo Estados Unidos de nicaragüenses y de otras nacionalidades, precisamente cuál va a ser ese impacto en la reducción, de qué porcentaje estaríamos hablando anual. El año pasado Nicaragua cerró en más de 5.000 millones de dólares que percibió en cuanto a remesas familiares. Este año, ¿cuánto más o menos podría cerrar? Va a haber una baja significativa, obviamente. Sí, en todo caso podemos decir que va a haber una baja, pero aquí hay un factor que no podemos controlar todavía. ¿Qué va a pasar con la economía norteamericana? Uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, el JBP Morgan, calcula que la probabilidad de una recesión en el segundo semestre del 2025 es del 60%. 60%. Es decir, que las probabilidades de la recesión es altísima. Cuando antes de las medidas de Trump era solamente el 5%. Pasó del 5 al 60%. Esto va a significar, si hay recesión, desempleo. Y el cálculo de JP Morgan, el banco este, es de que va a haber un desempleo, va a haber un número de desempleados en este año de 1.200.000 personas. Esto va a tener una contracción de la economía norteamericana y una contracción del consumo de Estados Unidos. Entonces, esto va a tener también una repercusión no solamente en la economía nicaragüense, sino en la economía mundial. La profundidad de esta recesión. Lo que sí se va a la remesa que se va a contraer solamente por la migración, se va a añadir el tema de la recesión. Es decir, esa combinación, migración, reducción de migración con recesión, puede tener un efecto muy fuerte en el número de remesas. Sí. Lo que no podemos es calcular cuánto va a ser, porque no sabemos cuánto va a pasar en la recesión. Pero por lo menos 30.000 nicaragüenses, de los 60.000 posibles que pueden ser deportados, pero por lo menos 30.000 van a hacerlo, eso va a repercutir en la disminución de esa remesa en el país. Ahora, ¿qué efecto va a tener? Hay que recordar que aproximadamente 5 millones de nicaragüenses, 1 millón de hogares, 5 millones de nicaragüenses reciben o son beneficiarios de las remesas familiares. Es decir, esta persona, al reducirse la remesa, va a reducirse el consumo del país. El crecimiento del consumo del país, el 30% de ese consumo del país, producto de la remesa. Al reducirse el consumo, se va a reducir también la economía de Nicaragua. ¿Cuál va a ser el efecto? Va a haber un efecto social importante, porque se va a incrementar la pobreza. Ya la pobreza en sí es importante en el país. Hay que recordar que datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social indican, con datos oficiales, que el número de los cotizantes de la seguridad social, solamente el 19.18% de los cotizantes tienen un salario superior al costo de una canasta básica. Por lo tanto, estamos hablando que el 80% de los trabajadores formales, los que reciben cheque mensual o quincenal, viven en pobreza laboral. La pobreza laboral es la persona que trabaja, que tiene un empleo formal, pero que su salario es inferior al costo de una canasta básica. Antes
de todo esto lo que puede pasar en el 2025. Yo estoy hablando de estos datos de 80% que viven en pobreza laboral en el 2024. Bueno, el régimen se ha preparado, me imagino yo, para estos escenarios, pues el tema económico, pues políticamente, ellos tienen pues un control total del país y en cuanto a este escenario, algún descontento popular que surja pues por la carestía de la vida, tomando en cuenta pues la baja de las remesas, el tema de las exportaciones, de los aranceles, esto es como la tormenta perfecta, pero a la vez hay un elemento de alta represión por parte del régimen y la gente, o sea, se inhibe de expresar incluso la carestía de la vida porque le puede costar la cárcel. En ese escenario, ¿cómo lo valora pues usted? Porque usted ha sido siempre, y lo repetimos, el defensor de la teoría de la implosión, pues tanto interna en el sandinismo, pues, y el tema también de que la explosión social que se puede dar, pues, ante la parte económica, obviamente. Factores lo que va a producir es un incremento del proceso de implosión. Algunos datos para mostrarte qué significa eso. En el 2017, entre el 58 y el 61% de la población estaban más o menos, no descontentos, pero aceptaban al régimen. Ahora solamente entre el 10 y el 12%. La última encuesta de Sid Gallup fue en noviembre del 2024. Sid cae del 60 para redondear al 50. Es decir, 50 puntos. Esto es una fisura importante en la base social del sandinismo, del orteguismo. Segundo elemento que es importante. Las purgas en los diferentes sectores del Estado nicaragüense, alcaldía y las instituciones del Estado, ha significado también un deterioro de ese pilar de la dictadura. A nivel internacional, este documento del GREC también abre otra fisura mayor de lo que se pensaba. Antes éramos algunas personas que decíamos, todo el periodismo nicaragüense señalaba los crímenes de lesa humanidad, pero ahora es un documento oficial de Naciones Unidas. También ha incrementado las fisuras que se están transformando en grietas. La fórmula que ellos tienen, que ellos creen que pueden, digamos, contrarrestar ese proceso de implosión, es la represión. Y esa es la fórmula que ellos recurrieron con los policías voluntarios, es decir, los paramilitares, para reprimir. Pero al interior de estos mismos policías voluntarios, entre comillas, implica que la gente señala que no están contentos, que ellos hablan de 70,000 personas. Yo no creo que lleguen a 10,000 realmente lo que son verdaderamente orteguistas. Es decir, pero esto no significa que el proceso de implosión no avance, no se desarrolle. Y ese es lo que están conscientes ellos. Tan conscientes están de ese proceso de implosión. A la única arma que tienen, que es la represión. Ya no es el consenso social. Normalmente un régimen, digamos, pensemos en Costa Rica, la forma como puede controlar a las sociedades a través del consenso. La gente protesta, se hacen concesiones, se platica, se
se conversa, se hacen concesiones mutuas. Esa es una manera de que el Estado funciona en un régimen democrático. En un régimen que no hay democracia y que su única manera es la represión, significa que ellos han reconocido que su capacidad de convencimiento, de cohesión social, vía la inteligencia, etcétera, no existe. Entonces recurren a la represión, que es la única arma que le queda. Y eso demuestra que están sumamente debilitados. No es fuerza, sino es debilidad. ¿Qué tanto puede permanecer en el tiempo pues ese sistema de represión? Porque también, o sea, ya pasan a otro nivel, es el descontento social por la economía, por la carestía de la canasta básica, porque bueno, por el desempleo, o sea, llegar al extremo de reprimir a la gente por esas situaciones de descontento, pues precisamente porque hay una dictadura y toda esta dictadura pues arrastra pues una serie de acciones que tienen a los nicaragüenses en ese estado, precisamente en ese estado de situación económica, porque todo va ligado. Sí, si no, espero que te recordes que en una de las entrevistas que hicimos en el 2024, yo señalaba que el 2025 era un año clave. Yo así ese análisis porque la situación económica se iba a empeorar, a pesar de lo que el gobierno dijera que iba a mejorar. Yo creo que lo que yo pensaba en el 2024, que el año era clave y que la situación iba a ser más difícil para el régimen, se ha profundizado más. Primero por los errores del mismo régimen. Es decir, el régimen, digamos, comete errores. No es que no comete errores, sino que comete errores y ahora lo hacen con más frecuencia. Esta combinación de que estamos hablando y le sumamos, es decir, le sumamos el tema de la posible recesión, el tema de la migración, el tema de los impuestos o los aranceles, más los errores del régimen, hace que esta situación en el 2025 sea mucho más difícil para ellos. Mi cálculo es que este año es clave. Lo que no podemos saber es cuándo ni cómo se va a producir la fisura interna, porque estamos hablando solamente de la gente externa del régimen, sino al interior del régimen. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué repercusión tuvo o ha tenido la muerte de Humberto Ortega en el ejército? No sabemos. ¿Qué repercusión ha tenido la purga de todos los comisionados que han purgado? Tampoco. ¿Qué repercusión puede tener el caso de la represión interna que se hacen a sus propios militantes? Que pongo el ejemplo de Carlos Fonseca Terán. Es decir, son grietas que se están creando, que no sabemos cuándo se va a el Comején, no sabemos cuándo va a comerse el pilar de sostenimiento de la dictadura. Lo que sí sabemos es que va avanzando más rápido de lo que pensábamos que hacer. Y por eso es que yo siempre he sostenido que el 2025 es un año clave. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Cuáles son los escenarios posibles que en el 2025 se puedan presentar? El escenario que la dictadura quiere es la sucesión dinástica. Y para eso es la reforma, la constitución chamuca. Es decir, asegurar la sucesión dinástica. Ese es un escenario. Ese es el escenario preferido por la dictadura. Segundo escenario, que sectores del mismo orteguismo planteen que esta situación no puede mantenerse como tal y había que buscar un orteguismo sin Ortega. Sería un segundo escenario posible. Es decir, ¿cuáles son los sectores que se pueden mover? Ya seríamos entrar en otro detalle y analizar
los poderes fácticos en específico. Ese es el segundo escenario. El tercer escenario que se puede presentar, esto es mi criterio personal, es el escenario de un caso como de un sector modernizante de la burguesía que rompe con el orteguismo. Es el caso que sucedió en la época de Somoza. Alfonso Robelo no estaba a favor del somocismo sin Somoza. Era la ruptura con ese escenario posible. Es decir, tanto Alfonso Robelo como la señora Violeta Chamorro eran los representantes de la tendencia que era la superación del orteguismo, del somocismo, rompiendo con el somocismo, pero sin, es decir, estar en contra de la sucesión dinástica que era con el chigüí. Esto es lo que se está planteando también al interior de Nicaragua, ese tercer escenario. ¿Cuál de los tres escenarios posibles? Habría otros, pues, pero para deducir. Son los más factibles. Va a depender de la coyuntura que se está moviendo. Y aquí entra un papel importante el factor externo, es decir, el poder fáctico externo, que es los Estados Unidos. Los Estados Unidos están dispuestos a convivir, para hablar en términos de una manera como quiere Ortega. Ortega no quiere repetir los años 80, que era la sustitución de la dependencia de los Estados Unidos por la dependencia de la Unión Soviética. Ortega no quiere eso, no quiere romper con los Estados Unidos. Él quisiera un condominio, que se produjera un condominio entre tres potencias en Nicaragua. La potencia china, rusa y norteamericana. La pregunta es, ¿los Estados Unidos estarían de acuerdo en ser una minoría en ese escenario? ¿O pretenden buscar la superioridad como está sucediendo en Panamá? En Panamá están demostrando que los norteamericanos no están dispuestos a convivir en un condominio con los chinos en el tema del canal. Si sacamos esa lección para Nicaragua, yo digo que los Estados Unidos no están dispuestos a convivir con los chinos en minoría, ni con los rusos en minoría en Nicaragua. Podrían aceptar que tengan embajadas, como el caso como viven en Costa Rica o en otro país, pero no que tengan poderes extraordinarios. El caso de Panamá, que no están aceptándolo. Por lo tanto, si no lo aceptan en Panamá, no lo aceptan en Nicaragua. Y esa es la situación que sería el otro elemento que va a, digamos, a incidir cuál de los tres escenarios que hemos señalado va a ser el más viable. Hay otra pregunta de otro tema que tiene que ver siempre, ¿verdad?, con la política de Estados Unidos, y es precisamente el sorpresivo retiro que hace el régimen de Nicaragua a esa apoyo a la demanda que hizo Sudáfrica en contra de Israel por crímenes de lesa humanidad. Pero este fue un error político, fíjate, este fue un error político y te lo voy a explicar ahorita. Sí, hoy está, ellos se retiran y alegan que supuestamente es por asuntos, pues, presupuestarios, financieros, que no van a seguir la demanda. No, esa es la excusa. ¿Entendés? Esa es la excusa. El error fue, se metieron creo que fue en enero, en el tema de Israel con Gaza, el tema de Israel y Gaza. Y hicieron una codemanda, es decir, la demanda estaba ya establecida. Y ellos apoyan la demanda. Pero ¿qué es lo que pasa? Es, al apoyar la demanda, ellos están reconociendo la jurisprudencia del comité de esa institución. Y por lo tanto, al salir ese informe de Naciones Unidas señalando
lo que se señaló de los crímenes de lesa humanidad podían ser enjuiciados en esa misma institución. Al tener ello, al reconocerlo de hecho, la jurisprudencia de esa institución. Se dieron cuenta y se retiraron. Porque ellos no lo reconocen a la institución. Fue lo mismo que sucedió con la Corte Centroamericana de Justicia. La Corte Centroamericana de Justicia, porque es contento que el señor Carlos Guerra no hizo lo que ellos quisieran para condenar, para señalar la debilidad del TICA, al no aceptar. Entonces ellos destituyeron a Guerra y pusieron a la señora Juana Méndez. Pero la señora Juana Méndez iba a llegar como una magistrada más y ya no como presidenta. Por lo tanto, ya no tenía el valor político que tenía Carlos Guerra. Y entonces se dieron cuenta que de nada sirvió este proceso y por lo tanto se retiraron, porque no podían decir nos equivocamos. Lo mismo sucedió con el SICA. Sacaron a Werner Vargas, y repito que no es pariente mío, ¿verdad? Para que no haya equivocación. Y quisieron hacer un enrosque, pasar a Baltrac a la Secretaría del SICA. No pudieron. Trataron con el enrosque entre Petipois y Baltrac. 4 países votaron en contra: Panamá, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. ¿Qué es lo que hace el régimen? No puede salirse del SICA. ¿Por qué? Porque podrían perder espacio dentro del BESIA, dentro del Banco Centroamericano. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Montan las jugadas, obligar al presidente Mulino, panameño, de que hacían el tema de Martinelli para obligarlo a votar a favor, a retractarse del SICA. Dejaron en la calle a Mulino, a Martinelli, que quedó en la embajada junto con su perro. ¿Ya? Es decir, ellos hacen movidas, pero las movidas les salen mal. Internacionales se han limitado. Ya no están, es decir, pensá en el 2018, Lucía. En el 2018, en mayo del 2018, ya había ocurrido la matanza del 30 de mayo. ¿Ya? Ellos recurren a la OEA. Y la OEA hace una convocatoria apoyada por los Estados Unidos, por todos los países latinoamericanos, para llegar a un diálogo, no condenando a Nicaragua. La OEA no condenaba a Nicaragua. Hay que recordar que llegaba a Nicaragua el secretario general de la OEA a conversar con Ortega y a justificar las elecciones del 2021. ¿Ya? Entonces, pero ahora esos espacios que tenían ya se les cerró. Ya no tienen esos espacios. Y esa es otra manera de debilitarse, porque también eso piensa sectores del capital. Si capital, mira, entre el 2007 y el 2017 y 2025, 18 años, el país no ha mejorado la competitividad de la economía del país, ni la balanza comercial siempre ha sido más negativa. Se han endeudado más en 300%. Y el país no avanza. ¿Ya? Entonces, que antes.
Y eso produce fisuras, porque la gente piensa de que con este régimen no hay salida. Solamente vamos para atrás. Ya para finalizar, don Oscar, Todo el mundo ya. sí, precisamente no hay ningún tipo, no tienen, usted me decía, no tiene manera de maniobrar Ortega desde el punto de vista económico, no tiene manera de maniobrar desde el punto de vista político, y de alguna manera, pues estas conversaciones que tiene Estados Unidos, Trump, con Putin, pues posiblemente también con China, ahorita con el tema de los aranceles, que se los pusieron elevar o amenazan con más, pero bueno, todo también es un tema de presión para hablemos, a ver qué me ofrece. Entonces, puede en este contexto Rusia, Irán, que son aliados de Ortega, y China, salvarlo políticamente y económicamente. Te ha quedado, ¿verdad? Mira, ese es otro error de Ortega. A mi criterio personal. Ya perdieron los ucranianos, los rusos tienen iniciativa estratégica, y eso es lo que reconoce Trump, negociar con los rusos. Pero esa negociación, voy a poner un ejemplo, hace 10 días un delegado ruso, un delegado ucraniano y un delegado norteamericano. Pues delegaciones, pues no uno, sino delegaciones. Pero las delegaciones rusas y ucranianas no se reunían bilateralmente, sino que los norteamericanos se reunían con los ucranianos y después con los rusos. La delegación norteamericana con la delegación ucraniana se reunió durante 1 hora. Los norteamericanos con los rusos se tomó el tiempo de 12 horas. Y no negociaron solamente Ucrania. Ahí negociaron muchas más cosas. Esto me recuerda a mí la reunión y Reagan en Islandia, cuando negociaron la supresión de la ayuda a Nicaragua. Y le dijeron, mandaron a Yeltsin y después a Chavernace. Yeltsin era miembro del Buró Político y Chavernace era también miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores. Le mandaron a decir a Nicaragua, negocien. Y ahí comenzó las negociaciones. Porque no le damos un real más. Porque ahí negociaron las esferas de influencia. Con los rusos ahora están negociando nuevamente las esferas de influencia. Y la esfera de influencia norteamericana, históricamente, es México, Centroamérica, Panamá, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana y los países del Caribe. Ortega no aprendió la lección. Ya lo negociaron la primera vez, lo están negociando la segunda vez. Por lo tanto, no tienen el apoyo de los Estados Unidos, de los rusos. Así de que se van a morir por él. No, los rusos se van a morir posiblemente por Irán, por cuestiones estratégicas. Por Nicaragua, ¿cuál es la cuestión estratégica favorable a los rusos? Nada. Ese satélite que tienen ahí lo pueden poner en otra parte. Prefieren ponerlo en Cuba. Tienen 70 años de tener relaciones ahí. Y saben que el caso de Nicaragua es un caso mucho más frágil. Es decir, el movimiento social en Nicaragua ha demostrado no solamente la crisis que hay, sino que es una crisis también de legitimidad. Nadie quiere copresidencia.
ni nacional ni internacionalmente. Entonces también lo están negociando. Entonces otra vez se está equivocando Ortega. Ya cometió el error de los años 80, ya lo vivió, pero no lo aprendió la lección. Y los chinos no se van a jugar por Nicaragua tampoco. Les interesa más Panamá, que tampoco se la van a jugar, pero sí se la van a jugar con América del Sur, porque ahí tienen más inversiones y más materiales, minerales, etcétera, geoestratégicos para ellos, más importante. ¿Ya? Pero entonces Ortega también se equivocó en su estrategia de creer de que con la alianza China y Rusia iba a contrarrestar su dependencia con los Estados Unidos. Nicaragua vive en una jaula geoestratégica, geoeconómica, geofinanciera, dependiente de los Estados Unidos. Desde el desde finales del siglo XIX. Y eso es lo que no ha entendido Ortega tampoco. ¿Ya? Los mexicanos, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de México. Los mexicanos saben, después de la guerra entre Estados Unidos y México, que perdieron la mitad de su territorio, saben que tienen que convivir con los norteamericanos. Y negocian con los norteamericanos, pero no rompen con ellos. Entonces, que les quieren poner impuestos y lo otro, la presidenta de la República de México ha sabido negociar. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro esa situación. Eso es desde el punto de vista internacional, que hay que tener claro. Ahora, imagínate también la clase dominante centroamericana. No les conviene que Nicaragua se transforme en un problema crítico para ellos también. Ahora, Ortega también a nivel centroamericano está aislado. Veamos el caso de Honduras ahorita. Las elecciones en Honduras son en noviembre. Y la candidata del grupo Castro Zelaya tiene todas las posibilidades de perder. Y los norteamericanos van a jugar esa carta. Acuérdate que hay una base militar en Venezuela, en Honduras. Entonces, pierde ese aliado que tiene Ortega ahorita en Honduras, se queda totalmente aislado en Centroamérica. Por eso te digo, este año 2025 es un año que se le está cerrando todos los espacios. ¿Qué puede una persona piensa de que puede haber una negociación con Ortega de parte de los Estados Unidos? Ese sería un escenario, porque o los Estados Unidos están jugando también la carta de la implosión, que va matando a pellizco la dictadura para buscar una implosión sin meterse como sucedió en Rumanía. Hay que recordar que en Rumanía, Ceausescu, tenía 25 años de estar en el poder, en un día cayó, en horas. Hace una concentración, y la concentración que está a su favor supuestamente comienza a lanzar consignas en contra, porque la crisis social se había incrementado, el desempleo, etcétera, etcétera. Y el ejército, con sectores del partido rumano, hacen alianza y matan a Ceausescu para calmar la situación. El mismo día lo mataron. No lo mataron, no le hicieron juicio, no, ese mismo día le hicieron juicio. Son ejemplos que hay que tener presentes.
No digo que va a pasar en Nicaragua igual. No, lo que digo yo es que el proceso de implosión produce un derrumbe de un día para otro. ¿Cuándo va a ser ese día? No sabemos. Pero todo está apuntando este año que vamos al derrumbe. Y ese es el miedo de la señora Murillo. Y por eso la represión. Imagínate que quiere ocultar la realidad de abril. Cuando sale el documento de abril, sale el documento de Naciones Unidas, ¿qué realidad puede ocultar? Es la locura. Ella no hay que hacer. Obliga a la gente, a la pobre gente empleada en el Estado a ponerse capucha, etcétera, etcétera. Porque él desespere, no hay que hacer. Le pagan a la gente, fíjate bien cómo están haciendo, le pagan a la gente, le pagaron entre el 1 y el 4 de abril, le pagaron el salario del mes de abril. La gente vive empeñada. Sin haber trabajado el mes, ya le pagaron el mes. Entonces hay una situación realmente caótica para ellos. Y eso ellos están conscientes de esa situación caótica. Muchas gracias, don Oscar, por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias, Lucía. Muy profundo y de varios aspectos. Gracias, don Oscar René. Bueno, mucho gusto de verte. Igual. Adiós. Ahora somos 100noticias.tv, con millones de seguidores en nuestro sitio web 100noticias.tv, en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. 100% Noticias se consolida como el medio referente para los nicaragüenses dentro y fuera del país. Ahora somos 100noticias.tv en toda la bolita del mundo.